Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por esta hora que tú nos permites poder acercarnos a ti. Una vez más, Señor, a buscar tu sabiduría, tu ciencia, tu gracia y tu favor. Bendito Dios, bendice nuestra vida, bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo. Aún más en estos tiempos peligrosos, Señor, donde nos llamas a poder establecer, corregir todas aquellas cosas que de una u otra forma fueron establecidas por las costumbres, tradiciones, pero no por tu palabra. Mas oramos en el nombre de Jesús para que tú seas el centro de nuestro corazón y nos guíes, Señor, nuestros pasos, guíes, Señor, nuestras vidas y nos hables cada día más conforme tu riqueza en gloria. Gracias te damos, poderoso Rey, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos entrando en esta lección de este día a este tema que tiene que ver mucho con la familia y la disciplina. Si hay algo que muchos hogares han fracasado en la vida, está basado mucho respecto a lo que es cómo dirigir la casa, cómo dirigir a los hijos en cuanto respecto a hasta la disciplina, la educación que tiene que ver dentro de ella. Esta sección de este pasaje que vamos a leer, vamos a encontrar los principios del entrenamiento de los hijos, porque Proverbios, en esta porción del capítulo 23, del 12 al 16, presenta un resumen sencillo de todo lo que quiere darnos a conocer en este día. Y tiene que ver con las diferentes responsabilidades que implica para poder aplicar una buena disciplina. Si miramos nosotros detalladamente el Proverbios 23, y comenzamos a ver del verso 12 y 13, la escritura dice: aplica tu corazón la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría. El 13 dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Si hay algo que tenemos que aprender a entender es cómo disciplinar a nuestros hijos. ¿Cuál es la manera más correcta que Dios nos enseña que debe ser una disciplina? ¿O cómo debemos aplicarla, esa disciplina? Si hay algo que el verso 13 nos habla, es la responsabilidad de los padres, porque a él es el que le está hablando en esta ocasión de este pasaje del Proverbio 23, le está diciendo en el pleno conocimiento de su responsabilidad y le dice: no rehúses corregir al muchacho. ¿A quién le dice Dios? Al padre. ¿Quién es el padre? Mamá, papá, son ellos los que forman a los hijos. Nunca se debe dejar esta responsabilidad al abuelo, al tío, al primo. No, no, no. Esta es una responsabilidad que le compete netamente al padre, o mejor dicho, los padres. Y con este aspecto no hay negociación, solo establecimiento de principios. ¿Por qué les decía que no se debe dejar esta responsabilidad? Porque tenemos esa tradición de dejar que otros se encarguen de la responsabilidad que nosotros tenemos. A veces la familia. Dejamos al primo, cuida a mis hijos, ya vengo. O tío, tía. ¿Y cómo es que a veces dejamos que eso pase? Increíblemente podemos ver que incluso preferimos dejarle que los niños vean televisión todo el día con tal que no nos fastidien. O sea, ¿a quién le estamos dando la enseñanza? ¿A quién le estamos dando la educación? ¿Al televisor? ¿Sí? Ahí. Y les decimos con esta palabra que dice: es que cuando ve televisor o cuando está con el celular, son tranquilos, ya no me dan cólera. O ponemos al televisor como si fuera un canguro que tiene que encargarse de apaciguar. A veces decimos: ¿cómo me gustaría mejor que te vayas al colegio? Solo cuando te vas al colegio me siento tranquilo, no hay bulla en esta casa. Dejamos la responsabilidad a la escuela que haga lo que los padres no pueden hacer. Otros casos decimos: ¿cómo no me gustaría que te vayas a la iglesia? Ahí siquiera tu mis pueda enseñarte a comportarte, te enseña a buscar a Dios y cambies. Sabes, en este aspecto puedo enseñarles y hablarles que en este punto de esta verdad, Dios nos llama a nosotros como padres. Nos llama a nosotros que tenemos que aprender a disciplinar, corregir. Por eso la palabra dice: no rehúses corregir al muchacho.
no rehúses. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver en esta verdad, nos vamos a dar cuenta de que estamos actuando de la forma equivocada. Estamos actuando de la forma errónea, que muchas veces vamos a dejar que otro tome las responsabilidades que nos toca a nosotros. Pero el verso 12 dice algo muy importante, y lo leí delante, porque aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría. ¿Por qué muchas veces padres desisten de corregir a los hijos? ¿Por qué los padres hacen trato con los hijos? ¿Por qué los padres rehúsan corregir a los hijos? Es porque no saben cuán bueno es creer en Dios, confiar en su palabra, porque aún nosotros como padres estamos sujetos a la misma autoridad que tú les vas a enseñar a ellos de pequeños. De repente nosotros aprendimos principio de autoridad con los golpes de la vida. Sí, pero nuestros hijos tienen esa gran gracia de aprenderlo desde pequeños. Pero ¿quiénes son los primeros maestros? Nosotros, los padres. Mamá, papá son los primeros que tienen la responsabilidad. Por eso dice la Escritura, aplica a tu corazón la enseñanza. No le toca al hijo aprender eso, sino a ti y a mí. Nos toca a nosotros aprender sabiduría para enseñarles verdaderamente lo fundamental, que es gobernar una casa. ¿Cuál es la actitud correcta que debes optar? ¿Cuál es la palabra correcta que debe salir de tus labios? ¿Cómo decidir qué comer y a qué hora dormirse? Eso le toca al papá. Mandar a los padres a chiflarse o a gritar para amenazar a los padres son actitudes de hijos que muestran que el padre no es el que gobierna en la casa, sino son los hijos. Y a veces cuando nosotros no entendemos estas cosas, estamos nosotros cayendo a esta forma de equivocada de guiarlos en el camino. Tenemos que nosotros entender bien nuestro papel. Tenemos que nosotros enseñarles. Tenemos que nosotros comenzar a mirar bajo la palabra de Dios qué es lo que Dios le dice a los padres. Y la palabra le habla de una forma práctica, porque es una palabra que en el hebreo se usa en dos versículos muy fundamentales. La primera es enseñanza, según el versículo 12, pero el versículo 13 también dice corregir. O sea, acá hay algo importante que nosotros como padres tenemos que entender. Cuándo enseñar y cuándo corregir. Por eso que la palabra indica más que simplemente castigar, lleva una idea comprensiva de entrenar, formar, guiar, instruir. No todo es golpe. Ojo, no todo es corrección, sino que la mayoría debería ser enseñanza. Por eso que cuando hablamos hablamos de lo que es disciplina en el hogar, hay aspectos que tienen que ver con el castigo y otras con el exhortar, hablando en lo negativo, pero también hay aspectos en la forma de guiar y animar, estos hablando en lo positivo. Y nosotros tenemos que conocer ambas cosas porque son necesarias en cuanto a la disciplina, porque es buena la disciplina. Tenemos que comprender estas verdades para que nosotros no podamos, como dice, desviar a la vida de nuestros hijos de las bendiciones que Dios tiene preparado para ellos. Pero nosotros tenemos que comprender algo muy serio en este aspecto y tiene que ver cuánto entiendes de lo que te quiero hablar en esta tarde. Cuánto estás comprendiendo que es para ti el castigar o exhortar en la forma negativa, o cuánto es para ti el guiar y animar en la forma positiva. ¿Cuál de las opciones estás tomando en tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo con tus hijos? Porque ¿cuál es la razón de una disciplina? Es llevarlos a una meta, es llevarlos a un propósito de su existencia. Sí,
Porque Proverbios dice en el verso 15 y 16, dice, hijo mío, si tu corazón fuese sabio, también a mí me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Instruirlos, formarlos, impartirlos sabiduría. La sabiduría tiene que ver no en lo que cuánto conozcas, sino cuánto sabes de la vida y entiendes para reaccionar de la mejor forma en los momentos más críticos que puedas pasar. La sabiduría tiene que ver con ese carácter que Cristo quiere que tú muestres en momentos de dificultad, de adversidad, de depresión o de tristeza o de dolor. La sabiduría tiene que lucirse en ese aspecto. ¿Por qué? Porque marca mucho este verso cuando dice, para que tengas un corazón sabio. Ese es el propósito de la disciplina. Ese es el propósito de la enseñanza. Ese es el propósito del guiar y animar. Traer en el corazón de los hijos sabiduría para que hablen rectamente. Ese es el objetivo de la vida. Y tú tienes que comprender que si como padre nosotros no estamos trabajando en ese perfil que Dios nos ha enseñado por su palabra, verdaderamente estás equivocado en la forma de criar hijos. Si piensas que puedes negociar cuando tú le has dado una responsabilidad con el hecho de que si lo hace, le puedes comprar lo que él quiere, estás equivocado. Eso no se llama enseñanza. O que si saca la buena nota, bueno, le das permiso para que se vaya a la fiesta y venga hasta el día siguiente. Eso no es enseñanza. Están muy equivocados los padres que están pensando que enseñanza tiene que ver con negociación. No, 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 no. Lo que ellos necesitan es instrucción. Ellos necesitan guía. Ellos necesitan verdaderamente una disciplina, que encuentren un propósito, que el propósito los va a llevar a una meta clara en la vida. Pero ¿cómo entenderlo? ¿Cómo lo aprenderán? ¿Quién les enseñará? Pues mírate a ti mismo y di, yo soy responsable de esa formación. Porque vas a tener los hijos que quieres, porque lo que tú le enseñes, eso es lo que van a hacer ellos mañana. Recuerda el verso que dice que saeta es en la jábala del guerrero los hijos. Tú decides hasta dónde quieres enviarlos a ellos. Si al éxito, lo apuntarás hasta esa dimensión y lo lanzarás. Pero si al fracaso, también lo vas a enviar. Y eso sabe por qué pasa a veces en la vida. Es porque los padres no han entendido su objetivo, su propósito, su meta. Para guiar a los hijos. Sé que la responsabilidad de los padres es grande. En ningún aspecto de la vida podemos decir que la responsabilidad de un padre es leve. Es muy grande, es muy pesada, muy dolorosa. Hay muchas lágrimas, si podemos decirlo así. Pero vale el esfuerzo cuando veas que tus hijos caminan por el camino de la justicia, de la verdad. Cuando ellos comienzan a caminar con sabiduría, con temor de Jehová. No tendrás necesidad de estar amonestándolo porque ellos habrán tenido la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo aceptable y lo repudiable que es delante de la presencia de Dios. Por eso este versículo 13-14 nos habla de un medio y tiene que ver con la palabra disciplina. ¿El uso de qué? El uso de la vara. Veamos. ¿Qué quiere decir cuando el verso 13-14 dice esta verdad? No rehuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y liberarás su alma del Señor, del Seol. Miremos un poquito aquí. Muchos despreciaríamos, pero hay que usar la vara para castigar. ¿Por qué? Porque no va a morir, dice la Biblia. Se usa en dos sentidos este término de esta palabra. Escucha lo que te quiero decir. Está hablando nada más y nada menos que el hijo no morirá físicamente. Por eso no temamos usar un medio de castigo, pero también se habla de no morir espiritualmente, que viene a ser que usted como padre salvará el alma de su hijo, como dice el verso 14, parte B, para darnos a entender que así vendrá el temor al corazón del muchacho. Hay una recompensa muy buena para los padres que cumplen la disciplina según la enseñanza de Dios. El verso 15, parte B, dice, hijo mío, si tu corazón fuese sabio, también a mí me alegrará el corazón.
El 16 dice, mis entrañas también se alegrarán, también tus labios, dice, hablar en cosas rectas. ¿Qué es lo que nos enseña cuando dice la palabra entrañas? Esta es una expresión hebrea, recuerda esto. Esto tiene que ver, que quiere decir que el centro de sus emociones profundas, o sea, hablamos del corazón, porque el versículo 15 dice, hijo mío, si tu corazón fuese sabio. Estamos hablando del corazón mismo, que va a ser trabajado, procesado para que puedan entender. Pero ¿qué es cuando la Biblia dice la vara? El medio por la cual tienes que aplicar cuando tengas que corregir. El libro de Proverbios hablaba mucho de este uso de la vara, aunque muchos de los hombres no lo quieran oír. Sí. ¿Por qué? Porque habla de lo que es el amar y el aborrecer. Y mira lo que la Escritura nos enseña. Nos enseña a entender esta verdad. Proverbios 24:13 dice, el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. O sea, la vara está para mostrarse en dos aspectos muy importantes. Para mostrar si verdaderamente el amor es sincero, verdadero, o simplemente es aborrecimiento, fastidio. Dos cosas van a traer a manifestar esto. Dos cosas. ¿Por qué dice el hombre que el que castiga al hijo no le ama? Muchos dicen eso. Oh, tú le castigas, no lo amas, ¿cómo lo vas a hacer eso? Pero ¿qué dice Dios? El que detiene el castigo a su hijo, dice, no le ama. Pero hay un peligro a veces, el abuso de la vara. Es algo que tenemos que reconocer. ¿Cuándo disciplinar y cuándo corregir? Ah, ahí voy. Porque tenemos que identificar verdaderamente cómo usar correctamente la disciplina y el castigo. Porque he visto hombres que por cualquier cosa no castigan, ellos destruyen al hijo. Entonces, ahí hay un problema demasiado grande, ¿eh? Si nosotros comenzamos a leer Hebreos capítulo 12, mira lo que dice la Escritura. Tenemos que verlo porque tenemos que poner los fundamentos para que nosotros comprendamos lo que significa para Dios esa palabra que muchas veces has oído y a veces te dice, oh, pero yo no soy así, yo soy una madre moderna, un padre moderno. Yo pregunto, ¿y qué hijo estás criando? Hebreos 12, 9, 10 dice esta palabra. En otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. O aquellos ciertamente que por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso y para lo que participemos de su santidad. Si puedes leer esta porción de las Escrituras, vas a llegar a entender algo muy importante. Dice la Biblia que nuestros padres terrenales nos disciplinaban como a ellos les parece, pero Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso. Este versículo muchas veces está hablando de la existencia de la posibilidad del abuso en la disciplina de parte de los padres terrenales. Y tiene que ver lo que dice Efesios cuando habla, dice, a vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina, en amonestación del Señor. Este es el versículo de Efesios 6:4 que nos dice esta verdad. ¿Cómo es que nosotros tenemos que actuar? ¿Y cómo es cuando un padre le provoca ira a vuestros hijos? Y a veces dice, ay, ni cuenta nos dábamos. Tanto ni Proverbios ni otra escritura permite a los padres castigar a los hijos solamente con el fin de expresar su ira. Ese es el problema. Esperamos que nos rebalsa el vaso
para aplicar la disciplina, la vara. Y muchos los aplican diciendo, ya me tienes hasta aquí, ahorita te agarro, espérate que me desocupe. Es que estoy cansada, estoy estresada, ya no te soporto más. ¿Sabes? Eso ya no es disciplina. Eso se llama destruir la vida del hijo. Porque la disciplina que Dios está esperando es algo más allá de lo que tú pensabas que era. Pero, ¿qué pasa muchas veces? Que verdaderamente, tiene que verse cuánto el corazón de un padre está entendiendo bajo la luz de la palabra que es disciplina. No como la que tu papá te enseñó, no como la que tu abuela te enseñó, no la que el mundo te enseñó, no. Ahora que conocemos la Escritura, es como Dios dice. Por eso hay dos razones por las que es dura la vía de la disciplina. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. La necedad. Proverbios 22:15 lo dice. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. ¿Sabes cómo lo dicen los hombres cuando ven la necedad en el corazón del muchacho? Qué terco es este hombre, o qué terca es esta niña. No es terquedad, es necedad. Y lo que lo puede librar de esa actitud es la vara. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Están negociando? No. Tienes que entender que no tienes que esperar estar a que el agua se rebalse o que la tetera hierva para que tú puedas accionar la autoridad que Dios te ha dado. Nunca digas que Dios te mandó hijos malos o desgraciados. No. Desgraciados son los padres que le hicieron así a los hijos porque no entendieron qué importante es tener un corazón sabio y entendido para criar hijos. Ahora te lamentas por la vida y las decisiones que ellos toman, que cuando tuviste el tiempo de guiarlos, orientarlos y corregirlos, no lo hiciste. Ahora te arrepientes porque no ves un camino claro en el futuro de ellos, porque nunca los corregiste como debería ser. El ser padre no va a acabar, así tengan tus hijos 50 años, 60 años. Tu autoridad no va a cambiar, así ellos tengan bigotes. Dios te ordena que tú seas sabio. Dios te manda que tú entiendas, pero todo empieza desde pequeños. A veces queremos hacer las cosas de grande, como dice árbol que nace torcido. Aunque lo quieran enderezar, ya no se puede. Claro, porque le negaste la corrección. Le negaste sacar toda esa necedad que hay en su corazón. Al parecer recto o bien el carácter tiene que ser muchas veces podado, como la planta, como el niño que va a resistir que va a resistir la disciplina, pero esto es para esperarse. Sí, porque sé que la corrección no es algo que hay de gozarse, pero trae grandes beneficios. No lo mata, pero sí puede librarlo su alma de irse al infierno. En Proverbios hay un pasaje que dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra procede la humildad. Proverbios 15 del 32 y 33 dice eso. ¿Cuánto estamos entendiendo esta palabra? ¿Cuánto nos va a ayudar ahora? Porque Proverbios sigue hablando y enseñándonos esta verdad. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y diga: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. Cuando veas que ya no hay solución, cuando veas que el alcohol ya destruyó todos sus organismos, cuando
el sexo desordenado lo ha confinado a una enfermedad que hasta hoy no hay cura. ¿Por qué? Porque no hubo alguien quien le diga la verdad. No hubo alguien quien lo corrija. No hubo alguien que le dijo que eso estaba malo. ¿Por qué? Porque lo amabas mucho. Pero ese amor era asesino, porque le negaste la corrección. Por eso es que Proverbios 5, 11, 12 habla de esto. Y gimas al final. Y cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Aquí hay algo que nosotros tenemos que comprender. Y Hebreo lo dice. En verdad que ninguna disciplina al presente parecer de ser causa de gozo, sino que de tristeza. Pero después da fruto, dice la Escritura, apacible de justicia a los que a ella han sido ejercitados. Hebreos 12, 11 nos hace ver cuáles son los beneficios si tú no rehusas la corrección, si tú con sabiduría formas a tus hijos, porque si no, vergüenza es para los padres cuando un hijo que no ha aprendido corrección. Si no recuerdas la mala enseñanza de tus padres, ¿cómo te enseñaron? ¿Y dónde quedó toda esa enseñanza que hoy a tus hijos ni siquiera le has enseñado? ¿Sabe por qué la generación de hoy se va a perder? Se va a perder porque los padres dejaron de hacer lo que Dios les mandó que hicieran. Se va a perder de la fe y del amor de Dios y de la salvación porque hay padres que dejaron de amar a sus hijos con el amor que Dios los amó a ellos, para hablarles, exhortarles, guiarles, animarles, reprenderlos, porque dice que son sus hijos. Y preferimos amarlos de la manera equivocada y no corregirlos, no motivarlos, orientarlos, disciplinarlos. Oh, qué duro es ver cómo la Biblia nos enseña cómo debe ser la actitud nuestra para con nuestros hijos. Aunque de repente digan, pero ¿cuándo yo tengo que empezar a disciplinarlos? ¿Cómo es que yo tengo que empezar? Pues te tengo que decir que tiene que ser desde temprano. En tanto todavía hay esperanza. La Biblia lo dice. Castiga al hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Sí, Proverbios 19, 18 dice eso. Nos dice porque nosotros tenemos que reconocer que es bueno, aunque nos duela. Sí, si verdaderamente lo amas, lo tienes que hacer desde temprano. Oh, pero es mi niño, mi único niño. Sí, pero es lo único que lo único que tienes, también se puede ir al infierno por eso. Porque el que detiene el castigo al hijo, lo aborrece, más el que lo ama desde temprano, lo corrige. Proverbios 13, 24 lo dice. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos llevarlos? Pues la Biblia es clara. Nos dice, instruye al niño en su camino. Ojo, yo quiero hablarte de esto. Y cuando fuese viejo no se apartará de él, dice la Escritura. Instruye. La palabra instruir es formar, educar. Al niño en su camino. Yo pregunto, ¿cuál es el camino del niño? ¿Cuál es el camino? Si te pones a pensar un poco, te vas a dar cuenta de algo muy importante. El camino que el niño tiene es un camino de formación, instrucción, de enseñanza. Ese es el camino en la edad que ellos tienen que necesitan entender. Pero ¿qué si yo no quiero rehusar
el usar la vara, no quiero tocarlo, no quiero usar. Bueno, dejamos que la Biblia nos enseñe. Porque la vara y la corrección, dice la Biblia, dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Oh, pastor, eso yo no me la sabía. Bueno, te lo tengo que decir. Así lo dice la palabra. Que la vara y la corrección dan sabiduría. Mas al muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 29:15. Lo dice de una forma clara. Ahora vamos a comprender por qué entonces podemos decir que no hay hijo malo ni desgraciado, sino son los desgraciados los padres que no saben criar hijos, porque quieren vivir a su manera como el mundo y no como Dios lo pide. Porque acá hay un entrenamiento completo, sí. Podemos decir que nadie de nosotros estudió para ser padres, ¿verdad? Es verdad. Pero tenemos a la palabra de Dios que nos instruye. Porque Proverbios es el consejo para el papá, consejo para la mamá, consejo para los hijos. Pero acá no están los suegros. Ellos no tienen parte en este aspecto de formación a los hijos. El papel y la responsabilidad son de los padres. Pero ¿qué estamos haciendo hoy? Que lo cuide mi mamá, mi abuela, que lo cuide mi abuelo. Y yo pregunto, ¿tú crees que es lo que Dios dice? ¿Es la forma correcta? O una cosa es que tú le ayudes un día, pero que tú lo críes al nieto, que tú te encargues de su responsabilidad, que solo le toca a la mamá y al papá. O un día por ahí te dirán, se darán cuenta que nunca estuviste a su lado, que todo lo que había en tu vida era diversión, fiesta y trabajo. Un día cuando ellos crezcan te dirán, ¿y tú qué me dices si tú nunca paras conmigo? O no te ofendas, pero es verdad. Porque le encomendaste la responsabilidad a quien no tenía que serlo. Pero la Biblia es clara. La vara no es cosa mágica en sí, no, porque no resuelve todo el problema, ni lo único aspecto que aspecto es la disciplina. Pero tenemos que encontrar la armonía entre lo viejo y el joven, porque aquí hay algo que tenemos que reconocer, aquí hay un proceso. El entrenamiento empieza en el cultivo de las actitudes buenas entre lo viejo y el joven. ¿Cómo lo podemos nosotros ver este aspecto? Fácil. Mira, te digo una cosa. La Biblia dice, corona de los viejos son los nietos. Imagínate. Pero la honra de los hijos, sus padres. Acá hay un elemento muy importante. Que los abuelos no aporten, se aportan. Pero no como debería ser en esa corona, en esa honra que es para sus padres. Pero para los abuelos que son su corona. Sí, es así. Nadie va a quitarle su lugar. Pero tenemos que entender que hay un proceso de enseñanza y formación que Dios nos dice que tenemos nosotros que aplicar. Los padres deben buscar su corona, o sea, su orgullo. ¿Quiénes? Sus hijos. Ellos son su corona. Los hijos no deben sentir vergüenza respecto a sus padres, sino debe ser con honra. No deben de tener miedo de que sus amigos conozcan a sus padres. Tampoco deben los padres avergonzar a los hijos sin razón. Hay algo en este sentimiento de vergüenza que ocurre naturalmente cuando un hijo pasa por la edad de adolescente y donde dice, ay mamá, déjame ya, no me toques, no me abraces. ¿Saben por qué dicen eso? Porque no han entendido el valor que es un padre para un hijo. Porque nunca se han conocido. ¿Por qué no se conocieron? Porque nunca estuvieron en casa. Muchos dependen de los padres si el hijo se avergüenza de ellos o no. Eso es tremendo, hermanos. Es una realidad que nosotros tenemos que corregir. Por eso la ley de los padres está basada en esta verdad, que el recurso principal de los padres es la disciplina de los hijos en la ley. Esto es porque, por supuesto, incluye lo que los mandamientos de Dios nos dicen. Sí,
Si nosotros recordamos lo que estudiamos, Proverbios 3:1 decía, hijo mío, no te olvides de mi ley. Lo primero que nos decía es eso. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Es verdad. Todo empieza con eso. Son los recursos que Dios nos da. En Proverbios dice, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Proverbios 7:2. La Biblia siempre nos está enseñando, siempre nos está hablando, siempre nos está formando para que nosotros sintamos la confianza de saber que no estamos equivocados, que Dios no se equivoca. Por eso la palabra hebrea que aquí se traduce ley y lleva como el sentido básico de dirección. Sí, porque la palabra ley tiene que ver con dirección, instrucción. Y lo que le está diciendo Dios al Hijo es, no te olvides de la dirección, instrucción que yo he puesto para tu vida. ¿Por medio de qué? Por medio de la ley, la palabra. Podemos nosotros darnos cuenta de que si nosotros despreciamos la instrucción y la dirección, ¿en qué va a terminar la vida del joven? O el destino de la familia. Porque en ello se encuentra el propósito para cultivar los hábitos de pensamiento y de acción en sabiduría. Si no, fijémonos en la idea de que cuando hablamos de cultivar buenos hábitos, la Biblia está llena de esta verdad. Sí, mira lo que dice la Escritura. Ligados a sus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Proverbios 7:3. ¿Cómo es que llegamos a escribir eso? Hay trabajo que hacer en la casa para que los hijos aprendan a superar el miedo de trabajar. Hay que mandar a los hijos que vuelvan a casa a cierta hora para que aprendan a guardar el horario, cosa que les servirá el resto de su vida. Temprano en sus vidas, los padres tienen que decirles cuáles amigos se les permite tener, y algún día los hijos aprenderán a escoger buenos amigos a sí mismos. Pero ¿quién enseña eso? Los padres. Pero ¿cómo aprenderán los hijos de los padres? Cuando hay un padre sabio, cuando hay un padre entendido, cuando le dice, hijo, ese amigo tuyo no te conviene, lo veo que es medio peleandero, medio contestón, lo veo que es medio disciplinado, indisciplinado, veo que no responde mucho, es dado al juego, no te juntes con ellos, deja el fútbol, ponte a estudiar, todo tiene su tiempo. Eso lo hace un hombre sabio. Pero si no tenemos la sabiduría de Dios, ¿cómo podremos instruir a nuestros hijos? ¿Cómo aprenderán ellos? Podemos nosotros ver cómo es que en esta porción de la palabra del Señor nos va guiando para que nosotros podamos comprender con exactitud lo que en verdad Dios quiere que todos nosotros hagamos y podamos tener una generación diferente, una generación distinta, porque la Biblia es clara. Nos enseña verdaderamente cómo es que nosotros tenemos que instruir, guiar, direccionar a nuestros hijos. Pero el trabajo, recuerden, el trabajo es de los padres. Y hay un trabajo muy importante que Dios nos ha dejado como padres para instruir a nuestros hijos. Si nosotros miramos lo que dice la Biblia en Proverbios 4:11, vamos a encontrar que la palabra nos va guiando cuando dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado, dice la Escritura, y por veredas derechas te he hecho andar. ¿Sabes? Esto es el consejo de un padre que está formando a un hijo. Que no se ha cansado, a pesar de que ha llegado el trabajo, de guiarlos, corregirlos, su mala actitud, sus malas palabras, su mal comportamiento. Está pendiente de cada cosa de su vida que sea corregido. De repente le llamen mala, bruja, renegona. Pero te digo una cosa, ese niño aprenderá sabiduría. Ese niño aprenderá respeto. ¿Sabes por qué? Porque tú eres la llamada para que ellos aprendan. La idea de ser ejemplo sale aún más fuerte en la versión de las Biblias de las Américas.
para poder entenderlo con un poquito más profundo esto. En la Biblia de las Américas dice, por el camino de la sabiduría te he conducido, dice la versión de las Américas. Y por sendas de rectitud te he guiado. O sea, lo que nos está enseñando en la Escritura, que tú eres su maestro, tú eres su tutor, tú eres su guía, tú eres su instructor, tú eres el que va a llevar su vida a establecer los primeros principios de sabiduría, aún de pequeño, para que mañana nunca se aparte de Dios. Porque recuerden cuando les decía que el compromiso está bajo la ley, y con ello hablábamos sobre guiar, orientar, ser ejemplo. Eso tiene que ver que hay un valor muy importante que ellos van a ver en ti. Va a haber padres que van a mostrar a sus hijos, siendo ellos los primeros ejemplos en su casa, en su forma de amar, en su forma de conducirse, en su forma de reconocer errores, en su forma de relacionarse entre uno y su forma de tomar decisiones en medio de los problemas, la dificultad. Ellos van a ver con tu vida, van a ver lo que verdaderamente eres tú, y van a aprender no porque lo digas, sino porque verdaderamente tú vas a ser su ejemplo, su guía. Quiere que su hijo sea un muchacho que aprenda a apagar el televisor para aprender a hacer sus deberes. ¿Quieres que tu hijo sea así? Primero tienes que ser tu ejemplo. Tú tienes que ser el primero que apague el televisor y aprenda a hacer su responsabilidad y decirle todo lo que tú quieras, pero primero cumple tus deberes. ¿Cómo lo aprenden ellos? Con ejemplo. Porque usted como padre manda a su hijo a preparar, a estudiar la Biblia. Pero pregunta, ¿tú lees la Biblia? ¿Tú preparas tu relación con Dios diario? ¿Te ven ellos hacerlo? Oh, eso es importante. Todo es importante. Quiere que su hijo aprenda a arreglar su cuarto, a limpiar su cama, a ser ordenado, pues tenemos que ser primero nosotros. Y con ello le decimos, así se hace, hazlo tú. Bueno, la primera no le saldrá bien, pero la segunda va a mejorar. La tercera, mejor. De tal punto que el día ya no vas a tener que decirlo porque ellos van a tener que saber qué hacerlo. Eso es guiar, eso es enseñar, eso es instruir al niño. Porque en esta clase de dirección, lo que uno está haciendo con el hijo es aprender a que ellos entiendan que tienen que servir, que todo no se les va a dar servido, sino que tenemos que darles la seguridad que ellos tengan la capacidad de entender que ellos pueden hacerlo, que pueden encontrar soluciones a los problemas y no esperar que mamá y papá lo haga todo, que ellos también tienen la capacidad de hacerlo. Y cuando tú aprendes a enseñarle eso, ellos tienen la capacidad de aprender a tomar decisiones en la vida y comienzan ellos mismos a buscar soluciones correctas. Pero si todo lo va a hacer la mamá, todo lo va a hacer el papá, ellos nunca van a entender que también ellos pueden hacerlo solos. Sí. Si no, mira lo que dice la Escritura. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Proverbios 3:23 lo dice. ¿Qué nos muestra este pasaje? Nos muestra qué importante es tu papel de maestro, guía, tutor, que es la ley. Es la ley que es la palabra en nuestras vidas. Por eso nos dice la Escritura, cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Proverbios 4:12. Porque el joven que está formado, el joven que está instruido y que sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo, ellos no van a tropezar, ellos no van a caer. Al contrario, ellos serán librados de todo lo malo. ¿Por qué? Porque ellos son tu honor, sí. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello, te dice Proverbios 1:9. Ellos son tus hijos.
Proverbios 4, 8, 9 dice, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia será tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¿Qué? Tus hijos. La sabiduría va a sacar de tus hijos la mejor expresión de ese amor que tú les has dado. ¿Por qué? Porque ellos son los más tiernos que hay en tu vida, ellos es lo más esplendoroso que hay en tu vida. Porque con cada medio de disciplina que debe ser aprendido y dado y moderado a la vez. Es lo que nos enseña Proverbios 4, 3 y 4. Cuando dice, porque yo también fui hijo de mi padre y dedicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retén tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Eso es la enseñanza de un padre. Escucha el consejo, estudia, todo tiene su tiempo. Escucha el consejo, ven temprano a casa. Si quieres salir, me pides permiso y sales. Escucha el consejo, estudia, todo tiene su tiempo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros a veces no ponemos principios en la vida de nuestros hijos? Salieron a las 6, 7 de la noche, sale del colegio y llegan a las 9, 10 de la noche. Dime tú, ¿por qué pasa eso? Porque no se le impartió sabiduría. Una de las ventajas que usted tiene como padre es que una vez que estaba usted donde sus hijos ahora están, hay que darles a entender que usted también era hijo, ¿sí? Que usted sabía las dificultades de ser joven, porque el joven quiere estar en todos lados, participar en todos, muy activos. Pero hay cosas que aprendimos de la juventud y que hay cosas que a veces algunos recuerdan de la juventud que no quisieran ni siquiera recordarlo, porque son experiencias desagradables. ¿Por qué? Porque no hubo alguien quien lo oriente, quien le diga la verdad, los peligros que hay afuera en el mundo, lo ilícito que es el pecado antes de tiempo. Si nadie le habla la verdad, están prestos a cometer los errores más grandes que de repente tú no lo cometiste, porque tuviste una madre que te habló, te guió, pero los que no son guiados, no son orientados, no son corregidos, cometerán esos errores. Y nosotros tenemos que ser sabios. La Biblia habla muchas cosas claras como Dios nos hace ver, en unas palabras tan cortas y tan simples. Cuando la dice, hablando de la vida, dice, todo lo que sembrare, eso también sembrará. Es clara la vida. Así funciona la vida. Sí, es increíble, pero toda la vida gira en esa verdad. Todo lo que siembres, eso vas a cosechar. Mi pregunta está definido en estos puntos de esta verdad, porque a veces pensamos que los tiempos son los mismos que nosotros vivimos antes. No, estos tiempos son peligrosos. Y nuestros hijos tienen que enfrentarse con este sistema corrupto. Pero si no tienen principios, ¿cómo lograrán ellos ser algo en la vida? Ah, porque no querías que llore, no lo dejaste que asuma responsabilidad y ahora que es grande, que no sabe hacer nada, te lamentas. Ese es el problema cuando no guiamos a los hijos. ¿Cómo saldrá un hijo si no tiene las cosas correctas? Porque una cosecha realmente es algo que tú has sembrado. Y sé que no es fácil. En este punto hay dolor para el padre y la madre. Tal vez será obstinado y no quiere aprender el hijo. Eso va a demorar más todavía. Porque vas a tener que lidiar con él, vas a tener que orar más, vas a tener que cada momento estar ahí pidiéndole a Dios que te guíe, que someta la conducta del hijo, hablándole a través de la palabra. Pues Dios lo dice así. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador escucha las reprensiones. ¿Por qué pasa eso en los hijos?
Recuerden, no hay ningún hijo malo. Malos son los padres que no educaron bien a sus hijos. Porque dice, el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra. Y el padre del necio no se alegrará. Proverbios 17:21. Imagínense esa palabra. Oh, de repente digamos, oh, pero mi hijo es un flojo. Oh. Alguien te tuvo que haberle enseñado a ser así. Dice la Biblia, el que recoge en verano es hombre entendido, y el que duerme en tiempo de la siega es como el que avergüenza. Proverbios 10:5. Si no le enseñas disciplina, compromiso, responsabilidad en la casa, no van a crecer. O quieres un hijo pródigo, porque también hay hijos pródigos. La Biblia dice, el que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Proverbios 29:3. Porque el hijo pródigo es aquel que vive su vida, el mundo, la calle, no tiene proyecto, no tiene futuro, no tiene metas. ¿Por qué? Porque papá lo tiene todo. Papá le da todo, pero no le da responsabilidad, no le da compromiso, no le da metas, no le da propósito, pero le da todo para que viva la vida como que perdidamente. Porque hay hijos pródigos en la vida. Y a veces ni cuenta nos damos. Y cuando lleguen ellos a despreciar a sus padres, cuando ellos digan, yo soy lo que soy porque tú me hiciste así, la culpa es tuya, ¿qué diremos? Si la Biblia nos advierte, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. ¿De dónde sale como consecuencia de no formar a los hijos? Una mala enseñanza. Hijos perdidos. ¿Por qué le falta respeto el hijo a la madre y al padre? ¿Por qué? Mira lo que dice el Señor en su palabra. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Proverbios 30:17. ¿Tú sabes cuál es el destino de aquel que se llegue a despreciar a su padre y a su madre? Nunca le va a ir bien, porque está quebrando mandamiento con promesa, cuando Dios le llama a honrarlos. Aún hay hijos hasta se atreven a maldecir a sus padres, sin temor alguno. Sí, la Biblia habla de eso. Hay generaciones que maldice a su padre y a su madre no bendice. Proverbios 30:11. Yo pregunto y digo, ¿de dónde salieron esos hijos? ¿Qué les pasó? El mundo los educó. ¿Se han puesto a pensar en eso? Hijos que no honran ni a sus padres. Su mundo está para ellos. Hijos que hicieron familia y se desconectaron de sus padres, no quieren ni visitarlo, no quieren ni apoyarlo económicamente, por último, ni emocionalmente. Se desconectaron de una verdad. ¿Saben por qué? Porque nunca fueron guiados de la forma correcta. Si no, mira lo que dice Dios: al que maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara y en oscuridad tenebrosa. Proverbios 20:20. ¿Y qué podemos decir de aquellos que se han atrevido hasta robarle a los padres? ¿Por qué? Porque nunca fueron disciplinados, nunca fueron corregidos. Pero la Biblia dice de ellos, el que roba a su padre o a su madre dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Proverbios 28:24. ¿Habrá algo que Dios no sepa de la conducta del ser humano? ¿Habrá algo que Dios no sepa librar al hombre del camino perverso? Si todo lo tenemos en la Escritura, todo. ¿Y qué de aquellos que se han atrevido a botar a su madre y a su padre del lugar donde ellos viven? Hasta ese punto, lee Proverbios 19:26, te vas a dar cuenta de algo muy importante. El que roba a su padre
y ahuyenta a su madre, es hijo y causa de vergüenza y acarrea lo oprobio. 19:26, según la versión de las Américas, traduce mucho mejor esto diciendo: el que asalta a su madre y el que echa fuera a su madre es un hijo que trae vergüenza y desgracia. Sí, nada le va bien. ¿Por qué? Porque está cosechando algo que sembró. Estas actitudes de estos jóvenes son actitudes que alguien sembró. Alguien sembró. Y que de repente algunos no lo quieran reconocer y le vaya a culpar a la vida y le vaya a culpar al abuelo, le vaya a culpar al colegio. No, no es la culpa de ellos, la culpa es nuestra, porque educamos a la manera como queríamos, nos adaptamos al mundo. Yo diría, ¿quién es culpable? ¿Quién es culpable entonces? ¿Qué dice Dios de eso? ¿De quién es la culpa? ¿Por qué hijos ladrones, maldecidores, despreciadores, aborrecedores, malcriados? ¿Qué dice Dios de eso? Pues déjame decirte que la Biblia es clara cuando dice: la vara de la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 29:15. Muchacho consentido. Oh, sí. Acá tienes tu respuesta. Algunos que ya tenemos edad podemos decir: gracias doy a mi madre, que verdaderamente hizo de mí un hombre y una mujer. No soy ladrón, ratero ni prostituta. Porque esa mamá sabía corregir. De una forma a veces veraz, tosca. Pero eso nos enseñó a ser hombres de verdad. Mujeres de verdad. Hoy no hay nada de eso. No hay nada. Miremos los errores más grandes que la Escritura nos enseña de hombres consentidores. En 1 Samuel 3, 12, 13 encontramos a los hijos que han blasfemado a Dios y incluso el padre ni siquiera les estorbo ante los pecados cometidos por sus hijos. Hablamos de la familia de Elí. Elí escuchaba que sus hijos iban en pecado, fiesta, se comían lo mejor del altar. Ellos verdaderamente eran hijos que blasfemaban ante Dios con su vida, fornicaban en la puerta del templo. ¿Y qué crees que hacía el papá? ¿Los consentía? ¿Los consentía que vayan a fornicar? Ni siquiera le era estorbo. Ni siquiera le decía: hijo, si escucho una vez más yo los boto de mi casa. No, nada. Tranquilo. Iban, sacaban la mejor grosura de la carne del altar y se lo comían. Se acostaban con las mujeres que venían al templo. Los hijos hacían lo que querían. ¿De quién es la culpa? ¿De Dios? ¿Del mundo? ¿De los amigos? No. No. Permíteme decirte que la culpa es tuya. Tú que me estás oyendo, viendo, es tuya. Papá, mamá, es tu culpa. Porque no supiste corregir a tus hijos. No supiste orientar a tus hijos. Hoy estás cosechando lo que tú has sembrado. Aunque te duela. Sí. Elí fue un padre que educó mal a sus hijos. Y no es el único que en la Biblia registra que hizo lo malo. Encontramos a David con su hijo Adonías, en Primera de Reyes capítulo 1, versos 5-6, que nos dice que y a su padre nunca le había entristecido en todos los días por decir: porque, ¿qué haces aquí? Pero a fin de cuentas, el hijo llevará su propia culpa. Es su propia actitud hacia la sabiduría que va a determinar su destino del hijo. Porque nadie le enseñó, nadie lo guió. Y Dios quiere enseñarnos en este pasaje de Proverbios que tenemos que aprender a caminar con sabiduría.
Si queremos vivir y tener largos años de vida en la tierra, tenemos que aprender a honrar a las personas que están al lado nuestro, a tu padre y a tu madre. Respétala, hónrala, no lo ofendas, no lo insultes, no lo maldigas, no lo aborrezcas. Ámala, porque así la gracia de Dios estará contigo. No como aquellos hijos que no han entendido todas estas verdades y creen que porque ya crecieron, ellos pueden hacer lo que quieren y se han olvidado que hay un Dios que nos juzga a los vivos y a los muertos, chicos y grandes. Pero a veces el sentimiento puede ser tan grande que podemos permitir el pecado antes que temer a Dios. Le tememos más a los hijos. Pero hay algo cierto. Cada uno va a llevar su propio pecado. Sí. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Proverbios 29:3 dice esta verdad. Dios nos dice, hablando como un padre a un hijo, hijo mío, si recibieres mis palabras, te dice, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia. Este es el consejo de Dios, Proverbios 2:1. El consejo que Dios te dice a ti y a mí, y que tú tienes que decirle a tus hijos, cuando quieras aconsejarlos, lo bien, lo beneficioso y lo provechoso que hay cuando alguien camina por la verdad. Recuerda que los hijos tienen la decisión de aceptar o rehusar la palabra, pero sabrán un día que fuiste tú la que un día les dijo qué es lo que tenían que hacer. Y un día no te van a repudiar, ni te van a, ni mucho menos te van a demandar el hecho de que un día nunca le hablaste. No, ellos dirán, mi madre me lo dijo, fui yo el que no quiso escucharlo. Por eso Dios le dice, hablando de este consejo, le dice, hijo mío, dice Dios, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. Proverbios 1:10. Es el consejo de Dios. Es el consejo que tú le tienes que decir a tus hijos. Hijos, si alguno de tus amigos te quiere llevar por caminos de perdición y de pecado, no vayas. Escucha el consejo mío y vivirás. Tendrás más largura de años, porque el que obedece a su padre honra a sus padres. Pero el que no obedece, lo deshonra, lo maldice, y sus días serán cortados sobre la tierra. Por eso este libro de Proverbios nos habla acerca de los hijos malos, para no ofrecer excusa a la disciplina. ¿Por qué? Porque no le fue de provecho, porque no quisieron entender, no quisieron cambiar su forma de vida, sino que este proverbio nos anima a los padres y hacia los hijos también. ¿Para qué? Para aprender a entender lo que es la diligencia, para aprender a lo que es el cumplimiento de los principios de Dios en la vida de una persona, para que tenga bendiciones en la tierra y largura de día, para que aprendan responsabilidad. Todo esto viene cuando nosotros le hablamos la verdad. No nos maquillamos, le hablamos. Y eso asegura que tu cosecha mañana sea exitosa. Y eso va a traer alegría a tu corazón, padre, alegría a tu corazón, madre. Sí, muchos de los proverbios que vamos a leer en esta porción de este tema nos va a hablar de todas las bendiciones que vienen cuando tu trabajo ha sido perseverante, cuando tu labor ha sido con sabiduría, con instrucción, con disciplina en la vida de tus hijos. Mira lo que le dice Dios acá hablando. Los proverbios de Salomón, el hijo sabio que alegra al padre, Proverbios 10:1. Corrija a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma, Proverbios 29:17. El hijo, si tu corazón fuese sabio, también a mí se me alegrará el corazón, mas mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablasen rectitud, Proverbios 23:15 y 16. Oh, qué cosecha, ¿no? Hombre de bien, una mujer de bien, un hombre sabio para conducirse, un hombre sabio para hablar, un hombre sabio para guiar familia, un hombre sabio para amar a su compañera, un hombre sabio para definir entre lo que es bueno y lo que es malo, un hombre sabio para saber hasta dónde dirigir su vida y hasta dónde no. Oh, qué tremendo. Qué tremendo es cuando nosotros comenzamos
a ver esta verdad. ¿Por qué? Porque la verdad, la Escritura nos enseña algo muy importante. Nos toca a nosotros, padres. Quiero cerrar con esta conclusión, esta enseñanza. Nos toca a nosotros, padres, disciplinar a los hijos, enseñarles sabiduría, aplicada al corazón con instrucción. La vara, si bien es cierto, es un método de disciplina, pero especialmente cuando el hijo todavía está muy joven, los padres tenemos que aprender bien, ser ejemplos vivenciales. Pero tengamos presente de que la vara no solamente es un medio de varios medios que nos enseñan, recuerda, es un entrenamiento completo. Es un programa de disciplina que también incluye leyes, instrucciones, direcciones. Y a través de la aplicación todo se debe hacer moderado, pero con ternura. Sí, no con ira, no con destrucción. Cuando usted lo haya dado los mejores esfuerzos como padre, espere entonces gozar y disfrutar de los frutos de las labores de sus hijos cuando sean grandes. El honor que ellos le van a dar. El aprecio que ellos le van a mostrar. Se acordarán de cada lección que usted enseñó y serán como corona sobre tu cabeza. Gozarás una vejez en descanso porque formaste hijos que aprendieron con sabiduría la lección que tú le enseñaste. Por eso que la disciplina en el hogar que Cristo quiere es ofrecernos a traer hacia un mañana un descanso para los padres. Si no, mira lo que dice la Escritura en Mateo 11, 28 y 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿En qué nos ayuda la disciplina, la corrección? En darnos paz y descanso en la vejez. Pero rehúsa aplicarla en tus hijos y vas a cosechar lo que has sembrado. Medita mucho sobre esta verdad. Medita mucho qué estás haciendo con todo lo bello y precioso que Dios te ha dado. Porque un día vas a cosechar lo que has sembrado. Permíteme hacer una oración y terminar esta lección sellando en tu corazón bajo esa gracia incomparable de Dios que derrama para aquellos que quieren aprender la sabiduría de lo alto. Poderoso Dios, gracias te doy por tu palabra. Cada día seas tu propicio para el corazón de cada uno de tus hijos. Sé que tú sabes hablar a tu pueblo de muchas formas y de muchas maneras, mas hoy ha sido como un espejo delante de ellos, Señor. Y sé que mañana es un día nuevo para volver a empezar. Y te damos gracias, Cristo Jesús, y te damos toda la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Oh, qué tremendo. Qué tremendo.